El día de hoy te voy a explicar dos de las propiedades del logaritmo. La primera propiedad que vamos a explicar es logaritmo de un producto con su respectivo ejemplo. Seguida a esta te voy a explicar la segunda propiedad del logaritmo que lleva por nombre logaritmo de un cociente. Recordemos que un cociente también es llamado división o fracción. Ten presente siempre que tú eres tu mejor maestro. Vamos con la explicación. Continuemos con la propiedad del logaritmo. En esta ocasión vamos a explicar la propiedad que lleva por nombre logaritmo de una potencia. ¿Qué nos indica esta propiedad? Esta propiedad nos dice si tenemos un ejercicio tal que el logaritmo presente una base con un argumento que tenga exponente, esta expresión es equivalente a escribir el producto del exponente por el logaritmo. Es decir, el exponente del argumento ya no lo escribiremos como un exponente, sino que lo vamos a escribir como un factor de la multiplicación. Para explicarlo más sencillo, este exponente baja a multiplicar al logaritmo. Fácil o facilísimo. Ahora sí, para aplicar esta propiedad es necesario considerar las siguientes condiciones. ¿Cuál es la primera condición? La primera condición es A debe ser mayor a 0 y a su vez A debe ser diferente de 1. Además, el argumento del logaritmo debe ser mayor a 0. ¿Qué quiere decir estas condiciones? Que la base que yo tenga en el logaritmo debe ser mayor que 0, diferente de 1. Puede tomar valores 2, 3, 4, etc. Y el argumento sí o sí debe ser un número positivo. De esta forma, cumpliendo las condiciones, podemos aplicar la propiedad logaritmo de una potencia. Fácil o facilísimo. Para comprender mejor de qué trata esta propiedad logaritmo de un producto, veamos un ejemplo. Tenemos logaritmo base 2 con argumento 64. Este argumento está elevado a la 3 o tiene como exponente 3. Vamos a aplicar la propiedad con la finalidad de dar con la respuesta a este ejercicio matemático. Pues bien, la propiedad que nos dice, si tenemos un logaritmo que en su argumento presenta un exponente, es equivalente a escribir el exponente como un producto que multiplica al logaritmo. Entonces sería exponente 3, ya lo bajamos a multiplicar al logaritmo. Sería logaritmo base ¿qué? Logaritmo base 2 de argumento 64. A mí me gusta colocarle los paréntesis al argumento. Hay profesores o estudiantes que omiten ese paso. Yo lo hago porque se ve más bonito. Tú decides si los colocas o no. Muy bien, ahora vamos a resolver primeramente qué es o qué nos da logaritmo base 2 de 64. Por consiguiente, bajamos el 3 o lo dejamos exactamente igual, por ahora no lo vamos a tocar, y resolvemos logaritmo base 2 de 64. ¿Cómo resolvemos logaritmo? ¿Cómo resolvemos este logaritmo? Es decir, ¿cuántas veces debo multiplicar 2 para llegar a 64? Vamos a hacer la operación. 2 por 2, ¿a qué es igual? 2 por 2 es igual a 4. ¿Llegamos a 64? No. Vamos a hacerlo más arriba porque no se ve. 2 por 2 por 2. Entonces 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. ¿Llegamos a 64? No. Ahora 8 por 2, 16. Llegamos a 64 para nada. 16 por 2 es igual a ¿cuánto? 16 por 2 es igual a 32. Ya nos estamos aproximando, pero no llegamos a 62. Entonces 32 por 2 es igual a 64. En efecto, entonces, ¿cuántas veces tuve que multiplicar el 2 para llegar a 64? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la solución del logaritmo base 2 de 64 es igual a 6. Ahora, ¿qué nos queda? Debemos multiplicar el 3 por el 6. 3 por 6 es igual a ¿cuánto? 3 por 6 es igual a 18. De esta forma hemos dado con la solución al logaritmo base 2 con argumento 64 elevado a la 3. Ahora te pregunto, ¿fácil o facilísimo? Déjame saber en los comentarios. Veamos ahora la propiedad del logaritmo que lleva por nombre el logaritmo de una raíz. ¿Qué nos indica esta propiedad? La propiedad del logaritmo de una raíz dice lo siguiente. Si yo tengo un logaritmo con cualquier base y en su argumento tengo una raíz, esta expresión es equivalente a reescribirla como el logaritmo de cualquier base con argumento m y exponente 1 sobre n. Ya te explico esto. A ver, algunos profesores reescriben o dicen que partiendo la raíz obtenemos un exponente en fracción. A mí este término casi no me gusta, partir la raíz, me resulta un poco confuso. Yo le llamo reescribir la raíz de raíz a exponente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un número cualquiera dentro de una raíz con exponente cualquiera, en este caso es 1, ¿cómo reescribo esta expresión? El exponente del número será ahora mi numerador. Escribo el numerador y hago el símbolo de la fracción. Y mi índice ya no sería índice, sino el denominador.
A ver, te lo explico con un ejemplo numérico para que sea más fácil de entender. Supongamos que yo tengo la raíz cuadrada de 4 elevado a la 3. ¿Cómo reescribo esta expresión como una potencia? Entonces voy a escribir el número que está dentro de la raíz, en este caso es 4. Luego voy a escribir el exponente como fracción. El 3, que es un exponente o es el exponente del 4, ya no lo escribo como un exponente, sino que lo escribo como el numerador de mi fracción, es decir, el número que está en la parte superior. Y el índice de la raíz ya no será el índice, será mi denominador. En este caso sería 2. De esta forma reescribo una raíz expresada como potencia. Continuemos con la propiedad. Ok, esta propiedad o esta expresión no es más que la propiedad del logaritmo de una potencia. En un video anterior ya te la expliqué. Ahora bien, ¿qué nos indica esta propiedad? Es equivalente a escribir o reescribir el exponente como un producto que va a multiplicar al logaritmo que ya tenemos. Eso es todo. Ahora te pregunto, ¿fácil o facilísimo? Veamos un ejemplo de la propiedad logaritmo de una raíz. Tenemos logaritmo base 2 con argumento raíz cuadrada de 64. Vamos a utilizar la propiedad logaritmo de una raíz. ¿Qué nos indica la propiedad? Esta expresión es equivalente a logaritmo. ¿Qué base tengo? Tengo base 2. Entonces sería logaritmo base 2 con argumento ¿quién? ¿Cuál es mi argumento? Mi argumento es la raíz de 64. Entonces sería argumento de raíz de 64. Esta propiedad nos indica que debemos reescribir la raíz como una potencia. Es decir, dejar el 64 tal cual como lo tengo y ahora escribamos el exponente de ese 64. Lo primero sería colocarlo como en fracción. Ahora recordemos que si el número que está dentro de la raíz no hay nada o tiene un espacio en blanco, significa que su exponente es 1. Entonces su exponente va a ser el numerador de la fracción. Ahora, si la raíz no tiene un número en su índice, significa que hay un 2 o es raíz cuadrada. Entonces ahí hay un 2, este índice será mi denominador. Ya he reescrito esta expresión o la raíz como una potencia. Es decir, ahora aplicar la propiedad del logaritmo de una potencia. ¿Qué nos indica esa propiedad? El exponente será uno de los factores del producto, el cual estará multiplicando al logaritmo que tenemos. En este caso sería logaritmo base 2 de 64. Ahora muy bien, resolvamos logaritmo de 64 a que es igual. ¿Cuántas veces debo multiplicar el 2 para llegar a 64? Ya en videos anteriores te lo he explicado. Deberíamos multiplicar 6 veces el 2 para llegar a 64. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Multiplicar el 1 medio por 6. ¿A qué es igual? Reescribamos este 6 como una fracción. Entonces sería 1 por 6 igual a 6. Y 2 por 1 igual a 2. Simplifiquemos la fracción. Entonces quedaría mitad de 6 sería 3. Y mitad de 2 sería 1. Entonces, logaritmo base 2 con argumento raíz cuadrada de 64 ¿a qué es igual? Es igual a 3. ¿Fácil o facilísimo?